Nuestra siguiente técnica es la del Meta Framework. Existe una librería llamada Single SPA, que está en NPM, que a la vez tiene muchas otras librerías pequeñas que se pueden utilizar, que permiten cargar las aplicaciones. Eh, este Meta Framework es esta aproximación que se utiliza es que dentro de la aplicación, dentro de la web, nosotros tenemos, así como teníamos antes, diferentes secciones asignadas, pero en este caso ya no son iframes, sino son componentes que pertenecen a una aplicación en específico, a una SPA en específico. En este caso tenemos un banner con el SPA que existe dentro de este espacio que se le da. Lo mismo para productos, existe un espacio para productos que tiene un SPA específica, que puede realizar muchas cosas en las que se puede interactuar, etcétera. Y tenemos una parte de suggestions, de sugerencias para los usuarios, que también es una SPA aparte. Todo puede estar en diferentes frameworks, una parte puede estar en Vue, otra parte puede estar en React, otra puede estar en Angular, sin ningún problema. Y lo interesante de este Meta Framework, de esta librería Single SPA, es que nos permite que todos ellos convivan, a todas estas librerías, estos frameworks convivan a la misma vez en una sola carga, en una sola página, sin tener problemas de que se crucen. ¿Sí? La idea es trabajar con un solo repositorio para cada web, para cada proyecto, pero que dentro de cada repositorio las SPAs estén divididas por carpetas, por mini proyectos dentro, para que al final sea posible utilizar un constructor global que se encargue de transpilar, minificar y combinar todas estas webs, todos estos frameworks, cada una de sus partes, y al final entregarnos un solo archivo que podamos exponer al usuario para su carga. Una desventaja de esto es que hasta el momento en que utilicé esta librería, solo podía generar un único archivo de trabajo. Entonces era un poco complicado intentar, si la página era o la aplicación era muy grande, llegabas a un punto en que la carga inicial podía demorar. Aunque ya tenemos actualmente técnicas para manejar esto. Es fácil de realizar con librerías creadas para este fin, como Single SPA. Existen otras en las cuales no he ahondado, pero existen, me parece, unas 3, 4 librerías que buscan hacer exactamente lo mismo. Esta es la más conocida. Les recuerdo a todos que pueden ir realizando sus preguntas o consultas en Twitter utilizando el hashtag FrontendBellatrix. O también pueden hacerlo a través del botón de Q&A de Zoom que aparece en la parte inferior de esta pantalla. Nuestra última técnica es Web Components. Esta técnica, hace uso de los Web Components que se están volviendo tan populares en estos días. Y en esta, cada parte de la aplicación es definida y consumida como un Web Component. Para la aplicación y para el navegador es indiferente de cómo está construido este Web Component. El estándar ya nos permite implementarlo simplemente. Requiere cierto trabajo extra para el manejo de las rutas debido a que cada componente es un pedazo interno de la web. Nadie está encargándose realmente de cómo se maneja el routing y no podemos delegarlo necesariamente a nuestro servidor web porque estaríamos recargando mucho la información. La comunicación es por medio de eventos o por Event Bus. Hay librerías en JavaScript para utilizar este patrón de Event Bus que nos permite comunicarnos entre los web components, nos da formas extra de comunicación, además de los típicos eventos que ya están definidos para los componentes. Una de las desventajas es que los web components no tienen soporte nativo en todos los navegadores. Es verdad que existen polyfills que nos permiten que tengan soporte, pero en mi experiencia este soporte no es completo y ya me ha dado problemas antes al utilizarlos. Bueno, y comentarles un poco de mi experiencia. ¿Cómo es que llegué a esto de los microfrontends? Allá por el 2016, estando aquí en Bellatrix, estaba en un proyecto de legales con un cliente que tenía
justo el problema principal que ataca Micro Frontends, y era que tenía una aplicación Enterprise muy, muy grande que se estaba haciendo insostenible en el tiempo en temas de carga y de usabilidad. La aplicación había crecido con muchos equipos que habían empezado a desarrollarla en diferentes momentos, bajo diferentes módulos, incluso con diferentes tecnologías, pero no habían tenido la guía adecuada y la aplicación tenía bastantes problemas. En algún momento, todo el equipo de frontends nos reunimos a pensar qué es lo que podríamos hacer, qué solución podríamos ofrecerle al cliente para esto, porque la aplicación era muy crítica y tenía mucha exposición. Nuestra solución inicial fue la primera solución que les he comentado yo, que es tener diferentes aplicaciones viviendo en diferentes URLs. Separamos los módulos, los creamos como SPAs separadas, acordamos con los diferentes equipos el manejar la navegación dentro del backend. Tuvimos muchas reuniones para definir estándares, para tratar de homogeneizar la experiencia que tenía el usuario. Trabajamos mucho con los diseñadores para tener una única guía, un único style guide, o creamos un framework interno de CSS sobre el cual podíamos trabajar. Acordamos utilizar BEM como nomenclatura para los estilos, y de ahí en adelante nos fue muy bien. Nos sirvió mucho a dividir esto por módulos y por URLs. Los equipos podían trabajar de manera independiente siempre, podían avanzar, empezaron a avanzar mucho más rápido porque cada uno se sentía cómodo dentro de lo que estaba trabajando. No tenían por qué preocuparse más que por cumplir los estándares que se había quedado. Eventualmente decidimos tener reuniones mensuales para ver cómo estábamos avanzando, compartir experiencias, revisar código al azar y ver que no estuviéramos desviándonos de los estándares que teníamos. Aunque habíamos acordado tener reuniones de ser necesario cuando surgía alguna pregunta que considerábamos que nos podía impactar a todos. Como lo surgió en su momento sobre el tema de testing unitario, cómo haríamos este testing unitario, bajo qué enfoque. Al final, luego de una reunión de un par de horas, llegamos a un acuerdo y seguimos adelante. Nos sirvió mucho. Eso fue por el 2016. Entre el 2016 y el 2017 estuvimos en esto. A inicios del 2018 estuve con otro cliente. Este cliente tenía una pequeña startup que le había funcionado y quería agregarla a su página principal, a la página que ya tenía una página muy grande en la que ofrecía todos los servicios que tenía, que ya era muy conocida por los clientes y que hace poco se había relanzado con un nuevo diseño. Lo que nos pidió el cliente fue: necesitamos que esta pequeña startup, que era una aplicación web que ya funciona, que ya sabemos que tiene una base de cliente, queremos integrarla a nuestra web actual. Nuestras restricciones en ese momento fueron que las personas que daban mantenimiento a esta web empresarial eran de otro equipo, no solo otro equipo, eran de otra empresa, y no teníamos comunicación directa con ellos. Su forma de trabajo era muy dura, requerían de la creación de tickets, de que esperar una respuesta. Tuvimos muchos problemas en esa parte. Conversamos los diferentes desarrolladores de front del equipo y decidimos que lo que íbamos a hacer era pedir un espacio específico dentro de alguna de las webs para integrar esta aplicación, este SPA que teníamos, por lo que nos fuimos por la segunda implementación, la segunda técnica. En este caso eran iframes que se comunicaban con la aplicación, con la web principal. En este caso no era una aplicación, era una web principal, pero era necesario comunicarnos, puesto que necesitábamos un single sign-on. Si el usuario entraba a la web, entraba logueado a la web principal, debería seguir logueado en nuestra aplicación. Y necesitamos también realizar mucha comunicación respecto a redimensionamiento, puesto que el single page application que teníamos de esta pequeña startup hacía uso intensivo de diferentes animaciones dentro de la web,
Trabajamos mucho en eso. Esta API de Post Message no la conocíamos en un principio, aún así nos arriesgamos a trabajarlo y nos fue genial. Nos fue genial, nos ayudó bastante. Una vez que terminamos la integración de esta pequeña, de esta pequeña SPA, de esta pequeña startup dentro de la página principal, pues los usuarios nunca se dieron cuenta, fue totalmente transparente. Incluso desde fuera, desde otras áreas, nos preguntaron cómo habíamos hecho para poder desarrollar o meter una aplicación tan compleja dentro de la web, que era tan grande y no era administrada por nosotros. Recibimos una charla donde les compartimos nuestra experiencia, donde les enseñamos cómo nos ha ido, les hicimos ver que en realidad eran dos aplicaciones distintas, que estaban conviviendo y que se comunicaban exclusivamente para lo necesario. Y les pareció muy interesante. En este momento ya tienen dos pequeñas startups también que están buscando integrar de nuevo porque les han funcionado. Y ya tienen esto como una solución dentro de su base de conocimiento. Y eso es básicamente lo que les puedo compartir. Algunas pequeñas cosas. ¿Es microfrontends para ti? Me parece que como conclusión podríamos usar estas 5 preguntas para saber si es que microfrontends realmente aplica a lo que sea que estamos trabajando. Nosotros, como ingenieros, solemos emocionarnos cuando hay una nueva tecnología, queremos probarlo todo, queremos utilizarlo todo, pero microfrontends no es una bala de plata, no nos resuelve la vida para absolutamente todo. No es recomendable aplicarlo si tenemos una aplicación muy pequeña o si esta aplicación hace solo una cosa, si es una web solo para mostrar información, es un landing page, no tendría mucho sentido aplicar microfrontends para dividirla. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿tienes muchos equipos o un solo equipo muy grande, en referencia a equipos de frontend? Y esta parte de tienes muchos equipos no es solo si tienes muchos equipos dedicados a frontend, sino que si tienes muchos equipos de desarrollo que tienen dentro a un par de personas o una persona que trabaja la parte de frontend. ¿Tienes experiencia en DevOps? Esto se refiere a que nosotros vamos a trabajar con despliegues continuos, con integración continua probablemente, vamos a ir muy de la mano con cosas que requieren de tener cierta experiencia con DevOps, si no probablemente la implementación va a fallar, es una cosa muy exhaustiva, requiere mucho conocimiento exhaustivo de la parte de front, de la parte de despliegue, si es que necesitamos ver temas de seguridad, por ejemplo, es manejar seguridad integrada con microfrontends cuando tienes un cascarón y diferentes aplicaciones que corren por dentro, no es tan simple. Lo siguiente es que si al negocio le interesa colaborar, es muy importante, igual que en microservicios, que el negocio nos colabore, que esté dispuesto a trabajar con nosotros, a darnos un know-how de cómo va el negocio, cómo funciona para nosotros poder realizar la mejor división posible y terminar con la menor cantidad de dependencias que podamos tener. Y hablando de dependencias, la siguiente pregunta es si tu aplicación tiene funcionalidades independientes. Si tú realmente puedes separar las funcionalidades de la aplicación, puedes separarla en partes sin necesidad de que estas partes requieran o dependan entre ellas, que tengan comunicación excesiva entre ellas, o comunicación exhaustiva en todo caso. Y es tu aplicación tan grande que ya se ha vuelto difícil de mantener. La respuesta a esta pregunta con un sí es un muy buen indicador de que es momento de probar microfrontends de una forma u otra para que podamos dividir nuestra base de código, podamos dividir el trabajo y podamos buscar una mejor forma, una mejor aproximación para poder seguir avanzando a buena velocidad, poder seguir entregando valor al negocio.